Bienvenidos estudiantes del tercer grado una vez más a esta sesión. Como ya saben, soy su docente egresado de la Universidad Nacional de Huancavelica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la especialidad de Matemática, Computación e Informática. El día de hoy vamos a hablar todo lo que hemos aprendido y que tiene titulada nuestra sesión Comprobamos nuestros aprendizajes. Como ya saben, esta sesión está dirigida para estudiantes del tercer grado de educación secundaria del área de matemática. Y no se olviden que soy su docente Mirko Manuel Requena Guillén. Entonces, empecemos. Pero antes de eso, vamos a dar unas pequeñas indicaciones, que es, primero, prestar atención y segundo, tomar apuntes mientras nos avanzamos en la clase. Siguiendo, vamos a presentar nuestra situación problemática, que tiene titulada Delimitando una finca, y que voy a leer enseguida. El docente de salón dispone de 120 metros de vallas para delimitar una finca rectangular, lo cual con ayuda de los estudiantes se trata de analizar la manera para que la finca sea lo más grande posible y así podemos elegir las dimensiones de la finca. En vista de esta información, los estudiantes responden a las siguientes interrogantes. ¿Cuánto es el perímetro de la finca? ¿Qué valores se le puede dar a los lados de la finca? Muy bien, chicos, estas interrogantes se va a desarrollar más adelante. Pero prosigamos y observemos este pequeño video que tengo para ustedes. ¿Qué tal, chicos? Hoy día vamos a ver función cuadrática de una manera muy fácil. Lo primero que tenemos que ver es la ecuación de una función cuadrática. La ecuación de la función cuadrática es a por x al cuadrado más b por x más c. Genial. Ahora, veamos algunos ejemplos de función cuadrática. Por ejemplo, cuando Ash lanza su pokebola, la trayectoria de la pokebola forma una curva cuya ecuación es la de la función cuadrática. Ahora, cuando uno ve un puente de este tipo, el cable superior también forma una curva cuya ecuación es la función cuadrática. A esta forma de la curva se le va a conocer como parábola y al punto de inflexión de la curva donde cambia se le va a conocer como vértice. Genial. Ahora, para graficar, lo primero que tenemos que hallar es el par ordenado del vértice. Pero ¿cómo vamos a hallar eso? Fácil. El valor de x va a ser igual a menos b sobre 2a. Empecemos. Tenemos acá una ecuación 2 por x al cuadrado menos 4x más 1 y reemplazamos en esta ecuación. En vez de b colocamos menos 4 y en vez de a colocamos el 2. Menos por menos, más, queda 4 arriba, 2 por 2, 4 abajo. 4 entre 4, 1. Genial. Y hemos hallado el primer número de nuestro par ordenado. Genial. Ahora, ¿cómo hallamos el segundo número? Simplemente agarramos este y lo reemplazamos en nuestra ecuación. Ahí está. Entonces, en vez de x, vamos a colocar 1. Operando tenemos que 1 al cuadrado es 1, 2 por 1, 2, menos 4 por 1, menos 4, 2 menos 4, menos 2, más 1, menos 1. Genial. Ya tenemos nuestro vértice. Ahora, para graficar esto, necesitamos puntos adicionales. Colocamos 2 puntos a la izquierda y 2 puntos a la derecha. Reemplazamos estos valores en nuestra ecuación y vamos a encontrar más pares ordenados. Genial. Empecemos. En vez de x vamos a colocar 0. Entonces, reemplazando el 0, tenemos que 2 por 0 es 0, 4 por 0 es 0 y nos queda como valor de y 1. Genial. De igual manera para 2 vamos a reemplazar en vez de x el 2. Operando nos queda que f de x es 1. Genial. De igual manera podemos reemplazar el menos 1 y el 3.
Entonces, si se fijan, ya tenemos 5 pares ordenados. Posterior a eso, agarramos nuestro plano cartesiano, ubicamos esos pares ordenados y luego unimos con una parábola. Genial, chicos. Gracias. Muy bien, chicos, luego de haber observado nuestro video, vamos a tener unas pequeñas preguntas. Esencialmente, ¿de qué trata el video, jóvenes? El video va a tratar sobre todo lo que ha hablado sobre la función cuadrática y su composición, como son los vértices y los gráficos de una parábola. Entonces, ¿qué forma tiene la función cuadrática según lo explicado? Nos dice que la función cuadrática va a tener como la forma general de f de x, que es igual a x al cuadrado más bx más c. ¿A qué se refiere con pares ordenados y por qué? Se refiere a la pareja de objetos matemáticos en la que se distingue de un elemento y otro, ¿no? Y uno, lo que se distingue son que uno va a estar en el eje x y el otro en el eje y. Hoy vamos a tener como propósito, desarrollamos y comprobamos problemas de funciones cuadráticas con sus respectivas gráficas. Para eso les tengo un pequeño resumen sobre la función cuadrática que van a hacer, que nos dice que son aquellos que están constituidos por un polinomio. Para construir su gráfica se le va a requerir de los siguientes elementos y dentro de ello vamos a considerar que la gráfica de la función se va a mostrar en un plano cartesiano que tiene como vértice el punto máximo y mínimo, ¿no? Y este punto va a coincidir con su eje de simetría. Si lo observamos bien en la parte inferior, se observa la gráfica de una parábola tanto positiva como negativa, ¿no? Y ahora, ¿qué es el vértice? El vértice va a pasar, que nos dice, por el eje de simetría, ¿no? De la parábola. Acá observamos sobre dos pares ordenados tanto en el eje X y en el eje Y dentro de la parábola, ¿no? Para hallar cada coordenada nos vamos a referir con la ecuación del eje de simetría. Por ejemplo, para hallar en la coordenada X, ¿qué nos dice? Que vamos a expresar menos b sobre 2a. Y este menos b sobre 2a, ¿dónde vamos a reemplazar? Nos vamos en la igualdad de ax al cuadrado más bx más c, que es igual a 0. Entonces, chicos, ahora para hallar la intersección en el eje X o en el eje Y, nos dice que en el eje X se va a aplicar en la siguiente igualdad que ya fue mencionado, y al resolver esta ecuación, el resultado pueden ser dos raíces, ¿no? Por ejemplo, en los dos puntos de corte, tanto en el x sub 1, 0 y el x sub 2, 0, esto va a suceder si b al cuadrado menos 4ac va a ser mayor que 0, ¿no? Y ahora, para encontrar la intersección en el eje Y, la primera coordenada debe ser igualada a 0 y la otra va a ser la c de nuestra igualdad. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una función y está reemplazada con el x es igual a 0, vamos a tener que f de 0 va a ser igual a por 0 al cuadrado más b por 0 más c, que es igual a c. Entonces, ¿no? La coordenada nos dice que para hallar la intersección en el eje Y, su coordenada va a ser 0, c. Y ahora, chicos, para dar el dominio y el rango, el dominio nos dice, ya sabemos que es el conjunto de los valores de x para los cuales la función está definida en cualquier función cuadrática y siempre va a ser los reales. Y ahora para el rango, ¿no? Para el rango es lo del dominio, va a ser lo contrario. Acá los valores van a ser de y este es el conjunto que va a tomar los valores de salida. Entonces, chicos, les voy a mostrar lo que es la función cuadrática en término gráfico, ¿no? Entonces, podemos observar que el f de x o y va a ser igual a una pequeña función. Dentro de ello vamos a ver un eje de simetría, o perdón, una ecuación del eje de simetría para hallar la x que queremos, reemplazando estos valores. Menos b, ¿qué es b? Como ya sabemos que esto es a, b, c, menos b va a ser igual a 4 y 2a va a ser igual a 2, ¿no? Y cuando expresemos esto, nos va a dar un gráfico parabólico de esta manera.
Muy bien, chicos, vamos a proceder con nuestra sesión. Ahora vamos a resolver los dos pequeños interrogantes que nos hemos plasmado en la anterior. ¿Cuánto es el perímetro de la finca? Bueno, ¿no? Según los datos, nos determina que el docente mantiene 120 metros de vallas para delimitar una finca. Entonces, el perímetro de la finca, lo que vayamos a tratar, ya sea de cualquier forma, va a ser igual 120 metros, porque ese es el dato que nos da para delimitar una finca, ¿no? El siguiente sería, ¿qué valor se le puede dar a los lados de la finca? Se le puede dar unos valores, por ejemplo, 30 de ancho y 30 de lado, o por ejemplo también 40 de ancho y 20 de lado, y 10 de ancho y 50 de lado, ¿no? Podemos variar de distintas formas, como lo mencionaron. Ahora, chicos, vamos a proseguir, ¿no? Con nuestra sesión. Luego de haber observado nuestra situación problemática, ¿de qué tratará? Bueno, ¿no? Va a tratar sobre el querer delimitar, chicos, una finca con vallas de 120 metros. Y entonces, si la finca tiene de ancho X, profesor, ¿cuánto será su lado? Por supuesto, ¿no, joven estudiante? Su lado va a variar, pero si, digamos, no nos dice que el ancho vale X, acá X, ustedes saben que el perímetro es la suma de todos los lados de nuestra figura, ¿no? Entonces, si sumamos x más x, nos va a dar 2x. Y entonces, ¿no? Pero queremos hallar, nos dice que es 120 metros. Entonces, 60 menos x más 60 menos x, se van a ir las 2x de nuestros lados y nos queda 120. Entonces, lo más correcto sería plasmar, ¿no? X y 60 menos x. Entonces, lo que yo quiero hallar es el área del rectángulo. Entonces, vamos a multiplicar lo que es el ancho por el lado, ¿no? Como nos vemos, vamos a referirnos según el área del rectángulo, base por altura, que reemplazando sería x por 60 menos x, y este va a ser igual a 60x menos x al cuadrado. Reemplazándolo y ordenándolo, nos quedaría menos x al cuadrado más 60x, es sin ninguna duda una función cuadrática. Entonces, jóvenes estudiantes, ya que tenemos esta forma de una función cuadrática, vamos a proceder con lo siguiente, ¿no? Vamos a buscar los valores de a, b y c en esta función cuadrática, ¿no? ¿Cuánto cree que es el valor de a? A nos dice que está al lado del x al cuadrado y vemos acá que hay un menos, y este menos va a significar que acá hay un hito, un 1, un menos 1. Entonces, reemplazándolo, nos va a dar que a va a ser igual a menos 1. Y ahora b a qué es igual, b va a estar al lado de x, entonces b es igual a 60. Y profesor, no hay nada más, como que no hay nada más, joven estudiante, hay un más c, y ese más c va a ser igual a 0. Entonces, ¿no? Lo siguiente que nos queda es intersecar en el eje Y. Para eso, ¿no? Ya habíamos observado nuestra formulita, que para intersección en el eje Y va a ser igual la primera coordenada 0 y la segunda vamos a reemplazar con C. Pero C, profesor, vale 0. Claro, entonces reemplazando nos quedaría que Y va a ser igual a 0,0, ¿no? O sea que la parábola va a intersecar en el eje Y, en la coordenada 0,0 cuando choquen en el eje Y. Y ahora, ¿cómo se calcula el versus de una parábola? Para eso existe una pequeña fórmula, de la fórmula de la vértice, que es, ¿no? X es igual a menos b entre 2a. Entonces, reemplazando para el vértice en el eje X, nos quedaría, ¿no? Menos b, ¿cuántos vale? 60. Menos 60 porque nos dice que es menos b. Entre 2 por a. ¿Cuánto vale a? Profesor, vale menos 1. Muy bien, menos 1, ¿no? Efectuando, nos quedaría que x va a ser igual a 30. Y ahora, profesor, para el eje Y, ¿cómo sería? Se haría de la siguiente forma, ¿no? Menos x al cuadrado más 60x. O sea, vamos a tener nuestra función cuadrática que llamamos en el inicio,
y vamos a reemplazar solo el x que obtuvimos en lo anterior. Entonces, reemplazando nos quedaría menos 30 al cuadrado más 60 por 30, nos quedaría que y va a ser igual a 900. Entonces, chicos, estaríamos formando una coordenada, ¿no? La coordenada que nos dice que este va a ser donde se encuentra nuestro vértice. Ahora, chicos, con los datos obtenidos vamos a graficar la función. Eso es lo que tanto esperábamos, ¿no? Primero vamos a tener nuestro plano cartesiano y vamos a ubicar nuestra vértice. Que nos dice que nuestra vértice estaba en el 30,900. Entonces, chicos, pero un dato más, ¿no? Nos dice que va a intersectar en el eje Y. Entonces nuestro gráfico va a estar plasmado de esta manera. Ya ve, observamos que recorta en el eje Y. Muy bien. Y ahora, chicos, siempre va a haber un máximo valor en X. ¿Cuánto es? Es 30. Y profesor, también si hay en X, también debe haber en Y. Claro que hay en Y. El máximo valor va a ser 900, ¿no? Porque ya nos da la coordenada. No puede pasarse más ni puede ir menos. Entonces, luego desarrollamos el dominio y el rango. El dominio, como ya hemos observado, va a ser todos los reales. Y el rango, profesor, ahora sí el rango, como vemos que nuestra parábola está yendo para abajo, va a ir desde lo menos infinito y va a terminar en el 900, ¿no? Un 900 cerrado, porque al 900 todavía vamos a considerar, pero más allá ya no. Por eso se mantiene cerrado. Ahora, chicos, vamos a comprobar si en verdad el gráfico es así en nuestro GeoGebra. Para eso voy a presentar mi GeoGebra. Muy bien, chicos, ahora que observamos acá en la parte inferior, a ver. Muy bien, chicos, ahora que he abierto mi GeoGebra, quiero que ustedes analicen la función cuadrática que hemos hallado, ¿no? ¿Cuál era? Nuestra función cuadrática era menos x al cuadrado más 60 al cuadrado, ¿no es cierto, chicos? Menos, entonces ponemos, ¿no?, en la parte inferior, menos x al cuadrado más 60x. Y esta graficadora de GeoGebra nos tiene que mostrar esta parábola que hemos dibujado en la diapositiva. Y ahora, profesor, ¿dónde es el vértice? Según el vértice lo que hemos hallado, ¿cuánto nos daba? Nos daba 30,900, ¿no? Entonces, claro, lo que desarrollamos estaba bien y acá nuestra graficadora de GeoGebra nos demuestra que está hecho de esa manera, ¿no? Y ahora, profesor, nos decía que el corte en el eje Y era el 0,0. A ver, ¿podemos demostrarlo? Claro, joven estudiante, podemos demostrarlo, ¿no? 0,0 debe ser el corte. Y claro, ¿no? La parábola está pasando o está cortando en esta coordenada del 0,0. Bien, chicos, creo que con esto ya está más que resuelto nuestra situación, perdón, nuestro gráfico de nuestra función cuadrática, ¿no? Acá está la vértice y esta es la parábola que se dirige negativamente hacia abajo. ¿Ya ve? Se ubica hacia abajo infinitamente. Entonces, chicos, prosiguiendo, ¿no? Con todo lo observado, ¿qué estamos tratando de probar? Bueno, estamos tratando de interpretar la gráfica de una función cuadrática, ¿no? Tanto lo que hemos resuelto, digamos, a mano y lo hemos llevado a una graficadora como el GeoGebra. Entonces, ¿qué podríamos decir si la expresión que sucede cuando el ancho de la finca vale 50 metros
y el lado 10 metros. Lo único que va a variar acá, chicos, observándole bien, el 50 que está en la parte inferior y va a haber un 50 en la parte superior porque es un rectángulo. Sumando nos daría 120 metros del tamaño de la finca, pero lo que varía acá es el área en los distintos gráficos que se va a observar en lo siguiente, ¿no? Vamos a elaborar distintas formas de elaborar una finca de la misma longitud, por ejemplo, ¿no? Primero vemos que el 30 con 30 van a ser, digamos, ¿no? Este, lados. Se observa que es un cuadrado a simple vista, ¿no? Pero si sumamos los lados, el perímetro nos va a dar a 120. En la parte de abajo nos va a dar, tenemos otra finca de otro tamaño con diferentes dimensiones, que es de 40 por 20. Si sumamos su perímetro también nos va a dar 120. En la parte derecha tenemos otro tamaño de finca de 50 y 10 de lado, con ancho, 50 por 10. Pero si sumamos su perímetro también nos va a dar el mismo resultado de 120 metros. Pero chicos, ¿cuál va a variar? Lo que va a variar va a ser el área, ¿no? El área. Porque es que en conclusión llegamos que si la finca o cualquier área que tengamos va a tener el área mayor posible si sus lados son iguales o bueno, si es un cuadrado prácticamente, ¿no? Y ahí se va observando, ¿no? Mientras más disparejos sean los lados, menor va a ser el área. Entonces, ¿todas las fincas medirán lo mismo? Claro que sí, ya que se elaboró con una misma longitud. Lo único que varía va a ser su área. ¿Cuándo la finca tendrá la mayor área posible? Cuando sus lados son iguales o la finca tenga la forma de un cuadrado, ya como se había explicado. Ahora chicos, les dejo acá un reto de la semana que tiene el título Planos de un huerto, que dice, ¿no?, que el director de la institución educativa pretende delimitar un terreno rectangular para el biohuerto y tendrá 1000 metros cuadrados de superficie. El terreno será cercado y dividido en dos partes iguales con una cerca adicional y paralela a los lados. Acá se observa el pequeño imagen y les dejé dos interrogantes para que ustedes los desarrollen para la siguiente clase, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué aprendimos el día de hoy? Hoy, profesor, aprendimos a resolver de manera completa las funciones cuadráticas. Claro, ya vemos lo que fue los gráficos, las intersecciones, el rango y el dominio, ¿no? ¿Cómo lo aprendimos, profesor? Lo aprendimos con un ejemplo de elaboración para delimitar una finca según nuestra situación problemática. ¿De qué manera lo aprendido, chicos, nos servirá en nuestra vida cotidiana? Nos va a servir las funciones cuadráticas, por ejemplo, para predecir ganancias y pérdidas en los negocios, graficar el curso de objetos en movimiento y asistir en la determinación de valores mínimos y máximos, ¿no, chicos? Entonces, la función cuadrática, ¿qué nos dice que es? La función cuadrática van a ser todo, es un polinomio que va a construir dentro una gráfica como la parábola, ¿no? Como se observa en la imagen. Ahora, ¿qué es la parábola? La parábola va a ser la imagen o el gráfico de la función cuadrática cualesquiera, ¿no? Este puede ser positivo o negativo, como ya se había observado anteriormente. También tiene sus partes, que son, ¿cuáles, jóvenes estudiantes? Sus partes son, no se olvide, el vértice, el corte que hace intersección, y siempre va a ir en un sentido, ¿no? Entonces, el dominio y el rango. El dominio, habíamos hablado que va a ser el conjunto de los valores de x para los cuales la función va a estar definida siempre va a estar definida para los reales, ¿no? Y el rango es de manera inversa, como habéis hablado, ¿no? Este va a ser, va a tomar el conjunto de los valores de y este va a ser como el conjunto de todos los valores de salida. Muy bien, chicos, si tienen alguna duda, les dejo mi correo
mi número de celular y mi WhatsApp. En las redes sociales como en Facebook, sígueme como Mirko Requena Guillén. Hoy les ha atendido el docente Mirko Manuel Requena Guillén. Y no se olviden que la matemática es el alfabeto con el que Dios escribió el mundo. Cuídense chicos, nos vemos.